Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Hoy vamos a hablar un poco sobre la ley de la selva. Los emperadores mesopotámicos pensaban que cazar leones era el deporte de los reyes. Las, las representaciones de estos animales en cerámica azul rindiada era bastante común en las edificaciones babilónicas. Este animal era un enérgico símbolo del poder imperial. Se sugiere que Ashurbanipal trató de emular a Gilgamesh, el héroe mitológico de Mesopotamia, quien demostró su destreza al matar él solo una manada de leones. Una asociación como esta reforzaba el derecho del rey a gobernar, pues lo relacionaban con el pasado glorioso y demostraba de manera simbólica su valentía y su fuerza. Utilizar un foso de leones como cámara de ejecución resolvía dos problemas a la vez: deshacerse del oponente molestos y mantener a los leones del palacio bien alimentados. Sin embargo, debe haber un misterio más profundo en todo esto. El libro de Daniel muestra un gran interés por los animales y su comportamiento. En el capítulo 4, Nabucodonosor se comporta como un animal por 7 años consecutivos y los capítulos 7 y 8 incluyen visiones de animales extraños. El, presen- el presente video dice simplemente que los leones eran el método preferido de ejecución en aquel entonces. Nos cuenta que Dios libró a Daniel del poder de esta fiera. Darío albergaba la esperanza de que Dios lo librara, y cuando regresó al foso por la mañana, Daniel dijo que Dios había enviado a su ángel para cerrar la boca de la fiera. Las personas que rechazan lo sobrenatural toman el pasaje de los ángeles que inmovilizaron a los leones como pura leyenda. Sin embargo, como he dicho en otras ocasiones, rechazar lo sobrenatural es en principio anticientífico y de hecho irracional. El citado relato debe tomarse en serio como un análisis sobre el poder, porque las situaciones descritas están relacionadas con la política de fuerza. Inicia con un grupo de conspiradores que esgrimen las leyes para ejercer poder sobre Daniel y al mismo tiempo quitarle al rey el poder de salvaguardarlo. Por otra parte, el poder de Dios hace nulo el de los leones para hacerle dañar a Daniel, pero no lo hace en contra de sus conspiradores. Por supuesto, la ley en sí misma no tiene poder, por eso necesitamos el cuerpo policía. Las personas ignoran las leyes cuando éstas no se imponen. La historia lo demuestra con bastante claridad. Los Serapta eran los agentes del orden, pero tenían menos poder que el emperador. Su complot era astuto, pues estaba basado en establecer una ley para destruir a Daniel y a su vez impedir cualquier maniobra del rey para obstaculizarlo. Es imposible hacer lo mismo con los leones. Ellos, al igual que otros animales, actúan por instinto. No existe una ley que le prohíba devorar a los seres humanos. Si un león le muerde la cabeza a un guardia del zoológico, no llevamos al animal a los tribunales, ni lo sometemos a juicio o le dictamos una sentencia. Los humanos son seres morales, no así los leones. Tampoco podemos poner en vigor leyes que le impidan a estos animales luchar y mantenerse uno a otro. Si los leones tienen patrones observables de comportamiento, pero no se reúnen a conformar leyes para gobernarse como nosotros, funcionan bajo el principio de la supervivencia del más fuerte. Dictar leyes y hacer que se acumulen concierne únicamente a los seres humanos. Estos planetas Esto plantea una pregunta muy interesante y de mucha relevancia. ¿De dónde viene el concepto de derecho tal como lo conocemos? Es imposible que provenga del mismo principio de supervivencia del más fuerte. Los Serapas afirmaban que actuaban según la ley, pero ella, como los leones de la selva, era la supervivencia del más fuerte. Según estos celosos administradores, Daniel no merecía sobrevivir, así que conspiraron para matarlo. Realmente no le interesaba el derecho o la moralidad genuina. Aunque eran seres morales, se comportaban como animales amorales. Daniel amenazaba su territorio, así que decidieron eliminarlo. Fracasaron por completo cuando ellos mismos fueron
arrojado al foso de los leones como resultado de la severa justicia de Darío. La ley de la selva se impuso a través de la venganza y tristemente para la Serapa sobrevivieron los animales más grandes y más fuertes. Podemos ver en acción el principio de supervivencia de los más fuertes en muchas áreas de la vida. Hemos llegado a observar en la política y en los negocios, pero la filosofía de todos contra todo, ejerce su influencia más allá. En la primera mitad del siglo XX, este principio fue el centro de la ola de darwinismo social que originó programas de eugenesia a ambos lados del Atlántico. Y el peligro continúa entre nosotros. El relativismo posmoderno ha calado profundamente en la mente de muchas personas y esto ha erosionado los conceptos de verdad, la moralidad y el valor de la vida humana. Adicionando eso el culto del yo, y usted avanza hacia la ingeniería de una sociedad egocéntrica que define la verdad y la moralidad de forma que solo yo logre sobrevivir. Aunque su lealtad al emperador está probada, Daniel estaba listo para nadar contra la marea del politeísmo y expresar su convicción de que había solo un Dios verdadero, el Dios del cielo, a quien adoraba. No abandonaría su posición aunque el emperador se lo ordenara. Eso provocó que lo acusaran de ser arrogante, estrecho de mente, intransigente y antisocial. ¿Cómo podía creer que solo él tenía la razón y que los demás estaban equivocados? ¿Quién se creía que era? Suena bastante familiar, ¿verdad? La historia siempre ha sido la misma. En el Imperio Romano, por ejemplo, existió una tolerancia generalizada hacia la religión. Usted podía adorar a cualquier dios siempre y cuando estuviera dispuesto a unirse al culto del emperador o de las deidades estatales cuando la ceremonia pública lo exigiera. Los cristianos no estaban dispuestos a hacerlo y, en consecuencia, lanzaban a muchos de ellos por simple entretenimiento público en ese enorme foso llamado Coliseo. ¿Por qué el cristianismo sigue provocando oposiciones? Porque afirma que el único Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, Juan 14:6. Y esa declaración enfurece a los que afirman que no hay verdad absoluta. Para ellos representa la más alta expresión de intolerancia. ¿Qué significa entonces la tolerancia? Hago la pregunta porque me parece que una de las cosas que realmente amenaza la libertad humana es la comprensión contemporánea de la tolerancia. Digo contemporánea porque el antiguo y buen sentido de la tolerancia ha sido cambiado por algo insidioso y peligroso. El significado original de la expresión es te tolero, expresada por Voltaire. Fue famosa: desapruebo lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho de decirlo. Voltaire. La tolerancia define el derecho a tener convicciones, a emitir juicios sobre lo correcto o no, que son diferentes de los otros. También respalda el derecho a expresar tales opiniones sin temor. La palabra proviene del latín tolerare, que significa soportar, sobrellevar, resistir las dificultades. La tolerancia no exige que aceptemos opiniones, las creencias y los estilos de vida de los demás, sino que aprendamos a vivir sin obligaciones a ser como nosotros. El filósofo del siglo XVII, John Locke, abogó por la tolerancia para proteger a los partidos religiosos de la coerción estatal. ¿Cómo debemos recordar tal coerción? Fue una de las razones por las que los padres peregrinos pusieron rumbo hacia América. La verdadera tolerancia está basada en una serie de principios, pero incluye ser capaz de soportar las diferencias y las personas, así como saber cuándo hacer crítica. La verdadera tolerancia emite juicios sin censura, por lo tanto puede ser intolerante con el fanatismo, tanto religioso como secular, que inhibe la verdadera libertad. Un ejemplo clásico de la opinión de tolerancia es errónea fue expresada por el teólogo francés Jacques-Denis Bossuet, que en 1691 escribió: tengo el derecho de perseguirte porque yo tengo la razón y tú estás equivocado. Tal visión es por supuesto ofensiva, y la tolerancia basada en principios se cuida de insultar siempre que sea posible,
Sin embargo, no siempre puede evitarse la ofensa, especialmente cuando se trata de la verdad. Pero la nueva tolerancia es diferente por completo porque sostiene que no debo expresar desaprobación ante cualquier aspecto de comportamiento o de idea de los demás para no ofenderlos. La nueva tolerancia todo, desaprueba todos los absolutos excepto este, tolerar la opinión de los demás. Usted debe entonces ser intolerante con la intolerancia. Esto significa que la crítica está prohibida y hay que reemplazar por una aceptación y alabanza ilimitada o por el silencio. La nueva tolerancia es intolerancia con lo viejo y de hecho lo niega. Para decirlo de otra manera, la vieja tolerancia acepta la existencia de otros puntos de vista sin estar de acuerdo con ellos. La nueva tolerancia existe en aceptar las opiniones de por sí y su manera y no su mera existencia. Dicha tolerancia actúa como un ácido que no solo disuelve la libertad y el florecimiento humano, sino que también disuelve la verdad y la moralidad. Debes aceptar que otros puntos de vista son verdaderos como el tuyo. Si no se nos permite emitir juicios o tener convicciones, entonces lo único que queda es descender a una especie de neutralidad ética. Al final, la tolerancia se convierte en un sinónimo de aprobación incondicional. Hemos perdido nuestras dimensiones humanas de la virtud y de la verdad. En ese sentido, nos hemos vuelto simplemente animales. A primera vista, esto parece estar bastante alejado de la corte medo-persa. Los serapas no estaban dispuestos a tolerar ni a Daniel ni a la tolerancia que Darío le tenía. Lo significativo de la historia es que hay poderosa motivación para incorporar en la legislación aplicable una nueva tolerancia que apela al Estado para imponer su punto de vista. No escucha la advertencia del filósofo del siglo XIX John Stuart Mill sobre la tiranía de la opinión pública que estima y silencia las creencias minoritarias y disidentes. La influencia de este tipo de pensamiento puede observarse en la Declaración sobre los Principios de Tolerancia de la UNESCO. La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestra forma de expresión y medios humanos. El psicólogo británico Frank Furit señala, para la UNESCO la tolerancia se convierte en una sensibilidad expansiva y difusa que ofende automáticamente el respeto incondicional a diferentes culturas y puntos de vista. Como señala Furit, esto priva a la tolerancia de cualquier objeto específico y alienta a los niños a tolerar la diversidad y a tolerar las diferencias, y continúa. Semejante pedagogía evita conscientemente la motivación a los niños para que desarrollen su capacidad de hacer razonamientos o juicios morales. El resultado es que acrecentamos la incertidumbre moral en lugar de disminuirla. A ninguno de nosotros le gusta estar expuesto a hablar sobre lo que nos ofende, y es cierto que algunas personas no conocen la diferencia entre criticar las ideas de las personas y atacarlas. Sin embargo, el peligro ahora es que el deseo de estar completamente aislado de cualquier tipo de ofensa nos conduce a nunca hacer debates sustanciosos que sean instructivos para todos los que participan. Finalmente, debemos terminar esta exposición con algo que nos afecta a todos. Cuando pensamos que los seres humanos se comportan como animales, existe el peligro de pensar que solo los demás lo hacen, pero no nosotros. Sin embargo, la Biblia enseña que nosotros mismos necesitamos usarla de forma práctica. El apóstol Jacobo o Santiago alude al problema que tenemos con nuestra lengua, Santiago 3, 7, 10, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no se puede refrenar, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma manera, proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago 3, 7, 10. La comparación resulta lesionadora. Podemos domesticar con éxito animales salvajes, sin embargo, fallamos con nuestra lengua.
Santiago nos desafía como creyentes a enfrentar el vergonzoso hecho de que podemos aparentar piedad todo el tiempo, bendecir al Dios y al Padre, pero a la vez podemos usar la lengua para destruir a otro ser humano hecho a la imagen de Dios, motivados por una pasión animal para impedir que Daniel se convierta en el mandamás. Los serapas conspiraron para obtener una ley que lo juzgara por transgredir con su lengua cuando oraba. Entonces con sus lenguas lo destruirían. En su información a Darío, ¿qué sucede si hay una situación inversa? Cuando existe una ley que defiende lo que la gente hace con su lengua, en algunos países existen leyes contra el llamado discurso racista del odio. El tema plantea todo tipo de preguntas. Si tales leyes logran su objetivo y si en cambio destruyen el debate moral basado en la razón, en los aspectos más sencillos de nuestra vida cotidiana, nos resulta difícil controlar el pequeño animal salvaje en nuestra lengua. Podemos con razón criticar el comportamiento maquiavélico de los serapas, pero ¿cuántas veces en la iglesia han existido disputas sobre aspectos triviales que se han utilizado como expresión de principio o de doctrina? ¿No hemos visto familias cristianas enfrentarse a procesos judiciales por una herencia? Como dice Santiago, no debe ser así. El apóstol Pedro, conocido en todo el mundo como discípulo que usó su lengua para negar al Señor, nos dice que hay un recurso sobrenatural para tratar con ella, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1, 2, 3. No es suficiente aplicar nuestra ley personal para controlar la lengua. Necesitamos el recurso del Espíritu de Dios que se implanta en nosotros cuando nos arrepentimos y confiamos en Jesús de Nazaret como nuestro Señor y Salvador. Precisamente el poder de Dios para que podamos obedecer las enseñanzas de Pedro no devolvieron mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaras las bendiciones. Primera de Pedro 3:9. Domar la lengua no es hacer un voto de silencio. La idea de testificar sin palabras es muy engañosa. El método de comunicación con Dios es su palabra y solo será creíble si está respaldada por un estilo de vida coherente, pero no basta con eso. Para aplicar la palabra es necesario usar la palabra. No hay opción para los cristianos. Estamos llamados a ser testigos de Cristo. Para la mayoría de quienes testifiquen, eso representa derribar barreras de miedo. Pedro pudo ser de gran ayuda y aliento para nosotros. El miedo lo paralizó y lo llevó a negar a Cristo, pero eso no fue el final de su testimonio. Cristo no solo lo perdonó, poco después le dio la fuerza para vencer su temor y levantarse en Jerusalén en el día de Pentecostés, predicar poderosamente el Evangelio y testificar sobre la iglesia cristiana. Daniel, sin importar el temor que haya sentido, recibió fuerzas de Dios para mantener su testimonio a pesar de las maquinaciones de los serapas. El miedo puede paralizar nuestra lengua cuando debemos usarla para testificar. Pedro le enseña algo a aquellos de nosotros que a veces sienten temor e incluso vergüenza, en especial si como Daniel nos enfrentamos a una situación difícil. Primera de Pedro 13:17. Y quien aquel que os podía dañar si vosotros seguís el bien, más bien si alguna cosa padecieras por causa de la justicia, bienaventurados sois, porque tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Debemos estar dispuestos a defender el mensaje cristiano. Ese es nuestro llamado. Para hacerlo, por supuesto, necesitamos saber cuáles son los fundamentos de nuestra esperanza, la cual necesita que reflexionemos y discutamos nuestras razones para creer que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios.
También significa responder a malentendidos y transversaciones que pueden conducir a situaciones y las que sintamos temor. Por ejemplo, una táctica que utilizó contra los cristianos el primer siglo fue acusarlos de fomentar la actividad antiestatal. El libro de los Hechos registra una acusación en la que Pablo estaba predicando en Tesalónica. Algunos judíos se pusieron celosos de su éxito, reunieron a una multitud, llevaron a algunos de los creyentes de allí ante las autoridades y dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hechos 17, 6, 7. Los romanos no aprobaron a los decidiosos políticos de esos que trastornan el mundo entero, pero las acusaciones eran falsas y era importante que Lucas explicara por qué. Podemos tener miedo de aquellos que las personas pensarán de nosotros. Por mucho que sepamos, siempre encontramos que algunos preguntarán por cuestiones sobre lo que nunca hemos pensado y no podemos responderlo de inmediato. Pudiera resultar aterrador, pero la peor manera de cambiarlo es pretender saber lo que no sabemos. Nunca deberíamos tener miedo de ser honestos, confesar nuestra ignorancia y expresar que tenemos que pensarlo. También podemos tener a los que algunas personas pueden hacernos. A Daniel lo amenazaron con echarlo en el foso debido a sus oraciones. A Pedro y a Juan lo arrestaron por predicar en Jerusalén y lo llevaron a Sanedrín, el más alto tribunal de la ley judía. Sin embargo, le dijeron al tribunal exactamente aquello que los gobernantes religiosos no querían escuchar. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en algunos otros hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 11 y 12. La exclusividad enfureció el concilio y muchos deberían estar ofendidos. Le prohibieron a los apóstoles que predicaran en el nombre de Jesús, se negaron a hacerlo y lo encarcelaron. En esta ocasión, Dios le liberó de manera sobrenatural para predicarlo de nuevo. Por siempre no siempre lo hacen. Sabemos que a Pedro finalmente lo crucificaron por su fe y a Juan lo desterraron a la isla de Parma. Lo que los liberó del temor no fue poseer mucho conocimiento, sino la exhortación de Pedro, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. La clave para superar los temores es depender de Cristo y entregarle el lugar más sagrado como el principal valor en nuestra vida. Ese fue el decreto por todos conocido del testimonio de Daniel cuando enfrentó la amenaza de animales salvajes, tanto felinos como humanos. Su conocimiento de Cristo era, por supuesto, mucho menos que el nuestro. La confianza en el Señor resucitado fue lo que le permitió a Pablo batallar contra fieras. En Efesios 1 Corintios 15, 32. Para concluir, Pedro resume que nuestro oponente es un león bastante peligroso. Se sobrevivirá porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todos los tiempos. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido, Señor, que cada día, Padre Celestial, seas tú ayudándonos, seas tú, Padre Celestial, guiándonos, que tu amor, tu misericordia, Padre Celestial, siempre nos acompañe, que tu presencia, Padre Celestial, siempre esté con nosotros, que tu misericordia, Señor, nos lleve, Padre Celestial, a estar, oh Dios eterno, Señor, en ti, Padre Celestial, que nuestra lengua, Señor, sea utilizada para que te podamos defender, Señor, defender nuestra postura, Padre Celestial. Oh Dios eterno, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre Celestial, guíanos, Padre Celestial, llénanos, Padre Celestial, te lo pido en nombre de Jesús de Nazaret. Que tu amor y tu presencia, tu misericordia, Padre Celestial, siempre esté con nosotros. Amén y amén.